Cap 11. Interpretación de la Biblia. Tratándose de un libro antiguo que refleja otra cultura muy lejana de nosotros, escrito en tiempos distintos y en cuya formación intervinieron muchas personas, no es fácil encontrar el verdadero significado de muchas cosas contenidas en la Biblia. Por eso, muchos se equivocaron, dando origen a tantas divisiones. Este capítulo tiene como finalidad ofrecer alguna sugerencia práctica para poder descubrir el significado auténtico de algún pasaje bíblico y así evitar el peligro de equivocarse. En la segunda carta de San Pedro se nos pone en guardia contra este peligro. Hay en ellas, las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. En la misma Biblia, vemos cómo el eunuco de la reina de Etiopía le contestó a Felipe, cuando le preguntó si entendía el significado del pasaje bíblico que estaba leyendo. Él le respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? En efecto, la Biblia no es un cuento que cada quien entiende a su modo y ahí muere todo. Sepan bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes. Siendo la Biblia algo escrito por inspiración de Dios, su verdadera interpretación puede ser dada solamente por las personas encargadas por Dios. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Precisamente esta es la misión de Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma: fortalecer, orientar, guiar al rebaño de Cristo, entre otras cosas interpretando oportunamente la Biblia. Nada de que cada quien puede interpretar la Biblia por su cuenta. Esta idea de Lutero no tiene ningún fundamento bíblico y ha causado mucho daño a la Iglesia, favoreciendo el surgimiento de nuevos grupos de cristianos según la distinta manera de interpretar tal o cual texto bíblico. 1. Estudiar bien el texto. Antes que nada es necesario buscar el sentido literal, es decir, tratar de descubrir qué quiere decir una palabra o una expresión. Para poder lograr esto, hay que tener en cuenta el género literario, la vida y la mentalidad del autor, la época y el ambiente en que se escribió el libro, las costumbres, las creencias y la manera propia de expresarse de aquel tiempo y aquel lugar. En esta tarea, son de mucha utilidad los escritos extrabíblicos, es decir, las fuentes literarias que tenemos aparte de la Biblia. Alguien puede ver todo esto muy complicado, pero no tiene en cuenta la mentalidad bíblica ni la mentalidad de aquella época. En realidad, los judíos al nacer su primer hijo lo llamaban primogénito, sin saber si después iban a nacer otros o no. Conságrame a todo primogénito. Todo primer nacido de entre los hijos de Israel me pertenece, tanto de hombres como de animales. Asimismo, se afirma: todo primogénito varón de los hombres y de los animales era mío. En un escrito profano de la época de Cristo, encontramos que una mujer murió al dar a luz a su hijo primogénito. Evidentemente se trataba de un hijo único, pues murió pronto y ya no pudo dar a luz a otros hijos. No obstante, aunque se tratara de un hijo único, no se dice unigénito, sino primogénito. ¿Qué quiere decir la palabra hermano? Es suficiente examinar el libro de Tobías. Quiere decir de la misma raza. También puede significar primo, esposo, hermano carnal o pariente. Sabiendo esto, es fácil aclarar el sentido de la expresión los hermanos de Jesús. 2. Examinar el contexto. Esto quiere decir que para encontrar el verdadero significado de una expresión, es necesario examinar lo que se encuentra antes y después de aquel versículo cuyo significado se está buscando. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 14, versículo 1, encontramos Dios no existe. Basta leer lo que ya está escrito antes y ya tenemos la respuesta: el tonto dice Dios no existe. Para entender el sentido verdadero de cualquier texto, hay que ver lo que se dice antes y después. 3. Tener en cuenta los textos paralelos. Para poder entender lo que dice la Biblia sobre un determinado tema, hay que examinar todos los textos que se refieren al mismo tema. No basta con examinar un solo texto. Por ejemplo, si queremos entender lo que enseña la Biblia sobre el bautismo, no basta examinar uno que otro texto aislado. Uno lee solamente: Pedro les contestó,
Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Puede pensar que el bautismo sirve exclusivamente para perdonar los pecados actuales. Por eso habría que bautizar solamente a los adultos y no a los niños. Si uno lee solo el que crea y se bautice, se salvará. Pero el que no crea será condenado. Puede pensar que para el bautismo es indispensable una fe personal y por lo tanto no vale el bautismo de los niños. Si esto fuera cierto, entonces sería inútil el bautismo que recibió Jesús, puesto que no tenía pecados. Como se afirma en punto, fue probado en todo, igual que nosotros, pero no pecó. O el bautismo que recibió Cornelio con su familia, él ordenó que los bautizaran en el nombre de Jesucristo, puesto que ya había recibido el Espíritu Santo y por lo tanto ya sus pecados estaban perdonados. Por lo que se refiere a los niños, en esa misma hora, el carcelero y todos los suyos fueron bautizados. Vemos cómo Pablo bautizó al carcelero con toda su familia, sin ninguna distinción. Para poder entender la enseñanza bíblica sobre el bautismo, hay que leer todo lo que la Biblia dice sobre este sacramento y no escoger solamente uno que otro texto más conforme con la propia opinión. Entonces veremos que no dice que hay que bautizarse en el río, pues en Jerusalén no había río y se bautizaron unas 3,000 personas el día de Pentecostés, como relata los que recibieron su palabra se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas, aunque se presentan muchos casos de personas que recibieron el bautismo por inmersión. También veremos que no importa la edad en que uno recibe el bautismo. Te aseguro que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Jesús también lo dejó claro. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con relación a los niños, la Biblia afirma que también ellos son pecadores en el sentido de que son miembros de un pueblo de pecadores, descendientes de Adán, el rebelde. Por el delito de un solo hombre, Adán, la muerte comenzó a reinar, pero también por medio de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán para siempre los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Yo nací culpable, mi madre me concibió en pecado. En otro tiempo también nosotros vivíamos en nuestra carne, dejándonos llevar por los deseos y haciendo lo que nos pedía la carne, y nuestra imaginación estábamos destinados a la condenación, como los demás. Así que el bautismo sirve para perdonar los pecados, dar el Espíritu Santo y hacer entrar en la iglesia, como muestra el ejemplo de Cornelio. Si uno se fija en un solo aspecto, puede caer en error al pensar que es todo lo que dice la Biblia sobre el bautismo. 4. Tener en cuenta la analogía de la fe. Debe haber acuerdo entre todas las verdades que presenta la Biblia y las que son enseñadas por la Iglesia Católica. Siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Por ejemplo, una vez que la Iglesia, interpretando la Biblia, afirma la perpetua virginidad de María, es imposible que la expresión hermanos de Jesús se pueda entender como hermanos carnales de Jesús. Necesariamente hay que buscar otra explicación. Lo mismo sucede con la Trinidad. Aclarado que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser tres dioses distintos, sino tres personas en un solo Dios. 5. Examinar la tradición viva de la Iglesia. Cuando Jesús envió a los apóstoles, no les ordenó que escribieran su mensaje, sino que lo anunciaran. Además, lo que se escribió no fue todo lo que dijo e hizo Jesús. Como se afirma en Jesús, hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar suficiente en el mundo para contener los libros que se escribieran. Por lo tanto, el mensaje transmitido de generación en generación en la Iglesia es más amplio que lo que se escribió, y resulta de mucha utilidad para entender lo que fue consignado en el Nuevo Testamento. Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido por los apóstoles, se llama tradición apostólica. ¿Cómo se manifiesta esta tradición viva de la Iglesia? Mediante la enseñanza del Papa y los obispos. Cuando se reúnen en forma solemne o cuando orientan a la comunidad de manera ordinaria. Al enseñar alguna doctrina, están presentando la tradición viva de la Iglesia y, por lo tanto, están dando el sentido auténtico de las verdades contenidas en la Biblia.
Naturalmente, se necesita que haya cierta unanimidad y que se presente algo como doctrina, no como opinión. Los símbolos de la fe y las definiciones solemnes de los concilios y del Papa representan la máxima expresión de la tradición viva de la Iglesia, hitos de los obispos y escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la Iglesia. Estos son testigos de la mentalidad de la Iglesia primitiva, formada a raíz de la predicación apostólica. Si hay uniformidad sobre ciertos aspectos, ofrecen válidas razones para interpretar correctamente las verdades contenidas en la Biblia. Catecismos, liturgia, arte cristiano y derecho canónico, estos manifiestan el sentir de la Iglesia y por lo tanto son medios importantes para descubrir la revelación, que sigue transmitiéndose de generación en generación. El sentido común de los fieles, cuando afirma una determinada doctrina, es expresión de la tradición viva de la Iglesia y por lo tanto es de suma importancia para poder interpretar correctamente la Biblia. Para resumir todo esto, basta recordar lo que a este respecto afirmó Orígenes, un gran teólogo de la Iglesia primitiva. Lo único verdaderamente cierto en la Biblia es lo que en nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica. Capítulo 12. Indiferentismo religioso. Si Cristo fundó la Iglesia y le dio poderes especiales, no fue para que se quedara en el mundo como un adorno. Cristo fundó su Iglesia para que los hombres pudieran encontrar en ella la plenitud de la sabiduría y de los medios de salvación. Claro que el demonio no duerme y busca todos los medios para desorientar a los más desprevenidos y alejarlos de la fuente de salvación. He aquí algunas de las trampas que más han dado buen resultado. Todas las religiones son buenas. Es una expresión que se oye repetir muy seguido. Según esta afirmación, no importa a qué religión uno pertenezca, pues todas enseñan lo mismo y por consiguiente son igualmente buenas. Es el primer paso para que se debilite la fe del católico y empiece a simpatizar con otras creencias. Cuando uno ya tomó la decisión de dejar la Iglesia y aceptar otra creencia, ya no piensa lo mismo. Para él, todo lo bueno está en el nuevo grupo. Todos los demás grupos están equivocados, empezando por la Iglesia católica. Evidentemente, se trata de una trampa y nada más. En realidad, existe mucha diferencia entre la Iglesia católica y los demás grupos. Por ejemplo, la Iglesia católica sostiene el valor de la Biblia y la tradición como medios para descubrir la revelación. Los demás aceptan solamente la Biblia. Podemos decir que es lo mismo. La mayoría de los cristianos creen en la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. Los testigos de Jehová niegan esto. Es lo mismo. La Biblia presenta el matrimonio como la unión estable de un hombre y una mujer por toda la vida. Los protestantes admiten el divorcio. Podemos decir que es lo mismo. Hagamos un ejemplo en campo profano. Un maestro trae una camisa blanca y pregunta a los alumnos de qué color es la camisa. Uno contesta azul, otro morado, otro amarillo, otro negro. Por fin, uno dice la camisa tiene el color blanco. ¿Acaso el maestro dará a todos la razón? Seguramente se la dará solamente al que contestó correctamente e invitará a los demás a poner más cuidado antes de contestar. Lo mismo pasa por lo que se refiere a la religión, puesto que Cristo fundó una sola iglesia, y ésta durará hasta el fin del mundo, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que investigar los orígenes de cada grupo, su evolución histórica, su enseñanza, para ver si corresponde a la iglesia que fundó Cristo. De que todas las religiones son iguales. Lo que vale frente a Dios es la sinceridad según esta teoría. No tiene importancia la creencia que uno tenga o la iglesia a la que uno pertenezca. Lo que vale es la fe que uno tenga en la bondad de tal o cual creencia o agrupación religiosa. En el fondo no importa saber si una creencia o religión venga o no de Dios. Lo que importa es aceptarla con sinceridad, pensando que se trata de algo bueno. Pues bien, esta manera de pensar no es correcta. En realidad, Dios nos ha dado la inteligencia para investigar y descubrir la verdad. Un ejemplo, un señor está enfermo. No sabe cuál es la medicina que le recetó el doctor. Para no molestar a nadie, toma un frasco cualquiera y dice, no sé si esta es la medicina que me recetó el doctor. De todos modos me la voy a tomar con la seguridad de que me va a aliviar. Seguramente muchos dirán que aquel enfermo se portó mal. En efecto, no basta la sinceridad para aliviarse. Se tiene que buscar la medicina apropiada. Lo mismo pasa con la religión. No basta decir soy sincero. Es necesario investigar.
Claro que si uno investigó según su capacidad y se quedó con dudas o se equivocó completamente a causa de su falta de preparación o un sinfín de prejuicios, ya no es condenable si se adhiere a la religión que sinceramente considera más cercana a la verdad. Basta la Biblia para salvarse es otra trampa. Según estas personas, en la Biblia uno encuentra todo lo necesario para salvarse. Teniendo la Biblia, uno lo tiene todo. Por lo tanto, el problema de la verdadera iglesia sale sobrando. Los que piensan así están convencidos de que la Biblia está al origen de todo y que todas las iglesias salieron de la Biblia. Evidentemente están equivocados. Para poder entender este problema, he aquí unos puntos básicos. 1. Cristo fundó una sola iglesia asegurándole que permanecería hasta el fin del mundo. Esta iglesia históricamente se demuestra ser la Iglesia Católica. 2. Cristo mandó predicar, no escribir su mensaje, como dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 3. La Iglesia Católica vivió muchos años sin el Nuevo Testamento. 4. Este se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo y fue el fruto más bonito de la actividad de los católicos de aquel tiempo. 5. La Iglesia Católica estableció el canon o lista de los libros que componen el Nuevo Testamento. Entre todos los libros que se escribieron en aquel tiempo, la Iglesia Católica declaró cuáles eran inspirados y cuáles no, como ocurrió en el año 382 en el Sínodo Romano, en el año 393 en el Concilio de Hipona y en el año 397 en el Concilio de Cartago. 6. Si se perdiera la Biblia, la Iglesia Católica seguiría poseyendo toda la verdad, enseñada por Cristo y que hasta la fecha ha transmitido fielmente, como hizo antes que se escribiera el Nuevo Testamento. 7. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y solo ella tiene la capacidad para interpretarla correctamente. Por todo esto, es un error aceptar la Biblia y rechazar o menospreciar la Iglesia Católica que le dio vida. Si se acepta la Biblia, tanto más se tiene que aceptar la autoridad de la Iglesia Católica que formó y reconoció el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Es un absurdo querer poner la Biblia como autoridad suprema en el campo de la fe. Hay que reconocer que primero está Cristo, después la Iglesia y después la Biblia, y no al revés. No haber entendido esto ha causado muchas desviaciones, favoreciendo el indiferentismo religioso.